Buenas noches, vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, y vamos a leer de los versículos 18 hasta el 29. Apocalipsis 2 del 18 al 29, vamos a continuar. Hace 8 días nos quedamos en el versículo, pues creo que en el 19 nada más. Si vimos nada más 2 versículos, 18 y 19, vamos a dar lectura. Apocalipsis 2 del 18 al 29. La palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, te pedimos por tu palabra, Señor, que la bendigas, y que tú permitas, Señor, que el Espíritu Santo nos hable a nosotros, Señor, para que seamos bendecidos como tu iglesia lo ha recibido, Señor, a través de todos los tiempos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio, a continuarlo. Hace 8 días estábamos viendo, ¿verdad? Únicamente vimos 2 versículos. La forma en cómo se presenta a Jesús, una manera con los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido, y explicábamos, ¿verdad?, qué significa todo esto. Y también vimos el versículo número 19, donde nos habla acerca del servicio, la forma en cómo el Señor alaba la forma de servir de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, nos hacíamos algunas preguntas, ¿verdad? Nosotros como cristianos servimos en nuestra iglesia, somos perseverantes en la fe, tenemos amor, tenemos fe, etcétera. Y bueno, hoy vamos a continuar con el versículo número 20. Y en el versículo número 20, del 20 al 25, encontramos un reproche. Bueno, antes de empezar el versículo 20 y 25, para que sea solamente un repaso, en los versículos 18 y 19 vimos solamente el saludo de parte de Jesús a la iglesia con la pluma de Juan, el saludo, y también una alabanza que el Señor le da a la iglesia, ¿verdad? Ya vimos cuál es la alabanza, y después del saludo y la alabanza, el Señor les va a hablar a la iglesia de un reproche y un mandato. Entonces, el paso, ¿verdad?, que hace el escritor Juan, el paso de la alabanza al reproche, es muy brusco y repentino. De pronto los deja de alabar y ahora les dice otras recomendaciones, ¿verdad? Les hace un reproche, lo que están haciendo mal. No sabemos por qué lo hace de una manera tan brusca, pero bueno, eso está así escrito. Y eso nos habla, ¿verdad?, que no debemos dormirnos en nuestros laureles. Es decir, el Señor ya los alabó por su trabajo, porque han servido, porque es una iglesia que se ha mantenido fiel, etcétera.
pero tienen algo malo que están haciendo. Esto nos habla entonces que no debemos dormirnos en nuestros laureles, ¿verdad? Cuando vamos bien en alguna situación, en una actividad cristiana que estamos realizando, en nuestra misma vida cristiana debemos de continuar así, es decir, no conformarnos con lo que hemos obtenido y dormirnos en nuestros laureles, como se dice, ¿verdad? Sino continuar. Bueno, en esa parte, en los versículos 20 al 25, vemos un reproche. ¿Cuál es este reproche? Que la iglesia en Tiatira toleraba enseñanzas engañosas dentro de la congregación. Esto es lo que estaban tolerando, falsas enseñanzas, falsos ejemplos que habían dado, ¿verdad? Que se estaban dando. ¿Quiénes eran o qué tipo de enseñanzas eran estas? Las enseñanzas de Jezabel. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Ahí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, 17, bueno, desde antes del 16 empieza la vida del rey Acab, principalmente en el primer libro de los Reyes, capítulo 16. Ahí encontramos, ¿verdad?, que Jezabel, que era la esposa del rey Acab, Jezabel no era judía, no era de la nación judía. Su esposo Acab sí era judío, pero esta mujer no. Y obviamente por no ser judía, pues traía muchas prácticas idolátricas, ¿verdad? Como una costumbre, y estas prácticas que adoraban a otros dioses las trajo precisamente para el pueblo de Israel. Primero para su esposo el rey, su esposo le compra esta idea a Jezabel, y entonces esta mujer Jezabel y Acab se convierten en uno de los reyes más horrendos que tuvo el pueblo de Israel. Jezabel insistió a Acab, a su esposo Acab, que adoraran al dios pagano Baal y Aserá. Eran dos dioses, ¿verdad? El dios Baal y la diosa Aserá. Y también Jezabel, estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jezabel también ordenó a su esposo Acab que construyera un templo y una imagen sagrada de cada uno de los ídolos. Esto, vuelvo a decir, lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 31 al 33, si usted le quiere buscar. También el primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37. En esas dos citas usted puede encontrar lo que estamos hablando acerca de la reina Jezabel y su esposo Acab. Bueno, en la iglesia de Tiatira, a la cual fue escrita esta carta en el Apocalipsis, había una mujer en la iglesia que tenía estas doctrinas, por lo que vemos escrito. Y entonces esta mujer que estaba en la iglesia de Tiatira ocupaba un puesto importante en la iglesia, porque era maestra, pero su instrucción era sumamente engañosa. Era una instrucción que no era conforme a la palabra del Señor. Esta mujer, Jezabel, persuadió, bueno, no sea Jezabel, ¿verdad?, sino que tenía la enseñanza de Jezabel, y de una manera se refieren a ella como Jezabel. No sabemos su nombre realmente, ¿verdad? Pero esta mujer persuadió a la iglesia, ¿verdad? Insistía en persuadir a la iglesia para participar en relaciones sexuales ilícitas en los templos paganos y para que comieran en ellos el alimento que había sido sacrificado a los ídolos que adoraban. Imagínense usted, ya dijimos, era una mujer que tenía un puesto en la iglesia, los líderes se lo habían dado por algunas razones. No sabemos cuáles, ¿verdad? Pero bueno, si tenía la mente de Jezabel, seguramente se metió hasta que consiguió sus deseos. Y entonces era una mujer que había acarreado, ¿verdad?, a la iglesia que se practicaran estas situaciones. Entonces, imaginémonos que esta mujer estaba en un tiempo de la iglesia, de las actividades, y les daba estudios, les daba doctrina, y después del culto o en la semana se los llevaba a los templos
de Artemisa, en donde habían carne sacrificada a ella misma, a Artemisa y a otros ídolos más. Y los invitaba a que practicaran del culto, a que comieran de lo sacrificado a los ídolos, etcétera, pero estaban en la iglesia. Y esto se estaba llevando a cabo en la iglesia de Tiatira. Por eso es que es el reproche que el Señor les dice, ¿verdad? Yo aborrezco estas enseñanzas que tú estás practicando. Y son palabras fuertes que el Señor le dice a la iglesia, ¿verdad? Estos dioses del Antiguo Testamento, Baal y Asera, eran dioses de la fertilidad. Y bajo el pretexto de la religión, las personas cayeron en el pecado de la inmoralidad sexual, con todas sus consecuencias. Así que cuando miramos, ¿verdad?, lo que Dios desea para la iglesia, pues nos damos cuenta que lo que Dios desea para la iglesia pues es la pureza. Es algo imposible que un hombre o una mujer llegue al 100% de no pecar absolutamente nada. No es verdad, pero siempre es importante que el hombre y la mujer pues estemos interesados en ser diferentes, ¿verdad?, de no practicar estas inmoralidades que el Señor está condenando. En el versículo 14 nos habla acerca de las prácticas de los nicolaitas, ¿verdad? Dice el versículo 14: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer a cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Las enseñanzas que tenían los nicolaitas y los hombres que creían en Baal, en Balac, o que tenían la enseñanza de Balac y las enseñanzas de Jezabel, eran las mismas enseñanzas, eran lo mismo. O sea, eran diferentes grupos, los nicolaitas, los de Balac, ahora esta mujer Jezabel y sus discípulos, pero todos ellos tenían una intención: engañar al pueblo de Dios. Eso es lo que tenían en común estos tres grupos de personas: engañar al pueblo de Dios, convenciéndolo al pueblo de que adopte un estilo de vida en el cual pueden ser aceptados tanto en el mundo pagano como en la iglesia. Fíjense, o sea, tenían una mente muy, muy, muy hábil los nicolaitas, Jezabel y los de Balac. Estaban en la iglesia, en Tiatira, eran miembros en plena comunión, pero también practicaban cosas del mundo y lo hacían de tal forma que al estar en el mundo practicando cosas del mundo no se sentían mal, y al estar en el culto, al estar con sus hermanos en la iglesia hablando de la escritura, tampoco se sentían mal pensando y sabiendo lo que estaban practicando. Eso se llama esquizofrenia, ¿no?, en la psicología. O sea, la palabra esquizofrenia lo que significa es mente dividida. Eso significa, mente dividida. Entonces, cuando se tiene una mente dividida, no somos íntegros, ¿verdad? O sea, no somos de una sola pieza, sino nos desintegramos. Y lo que el Señor, o sea, no que desaparezcamos, no, la palabra desintegrarse es separarse. O sea, que actuemos de formas distintas. En la iglesia actúo de una forma, en mi casa de otra, en el trabajo de otra, en la calle de otra, con mis amigos de otra, y así eran estas personas. Entonces, es una forma de engañar, ¿verdad?, a la iglesia, de decirle a los hermanos: no se preocupen, ustedes pueden practicar todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el mundo nos ofrece, todo, para no enumerar los pecados, todos. Sabemos que todo lo que hay en el mundo es mucho. Pero también pueden estar aquí en el culto sentados, tomar la Santa Cena y dar estudios, dar un mensaje, un sermón, ser parte del consistorio. Y esto no es así. Así no es. Entonces es como se menciona, ¿verdad? Un pie en el mundo y otro en la iglesia.
Lo que más adelante Dios les va a hablar a una de las iglesias, ¿verdad? Donde les dice que Él aborrece a los tibios. El Señor aborrece a los tibios y los vomita, dice, ¿no? Dios vomita a los tibios. Más te vale que seas frío que seas caliente. Es que si de plano vas a estar en el mundo, pues métete en el mundo. El, el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos, ¿verdad?, acerca de un carcelero, le dice, y a tal carcelero entrégalo a Satanás. Y uno diría, ay, qué terrible Pablo, ¿no? Qué falta de amor del apóstol Pablo. No, es todo lo contrario. Lo que Pablo dice, déjalo que se vaya al mundo. Tal vez en el mundo, ahí en el mundo practicando el pecado, el Señor le haga recapacitar y él se acerque al Señor. Y entonces, aquí con la doctrina de esta mujer Jezabel, que le dejó a la mujer que estaba en la iglesia de Tiatira, está envolviendo a toda la gente, o no a todos, a algunos hermanos, para que practiquen lo que ella está practicando. ¿Cuál es la finalidad? Separarse del Señor. Aunque, o sea, es lo que estamos comentando, ¿verdad? Esa mujer y sus adherentes buscaron una forma de vida en la cual ellos se podían sentir bien en el mundo y en la iglesia sin tener problemas. Es un engaño de Satanás muy tremendo para nosotros. Dice el Señor que nadie puede servir a dos señores. Eso dice Jesús, ¿verdad? Nadie puede servir a dos amos. El que sirve a dos amos, con uno queda mal. A lo que su hermano Santiago agrega en su carta, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Versículo 21 de Apocalipsis dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta a Jezabel, ¿verdad? Bueno, a la mujer que tiene el sobrenombre de Jezabel, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, era una mujer que estaba cometiendo esos pecados inmorales, ¿verdad? Y el Señor en su gracia, en su amor, le da esta oportunidad para que se arrepienta. No sabemos qué ocurrió con esta mujer. No, la Escritura no nos habla más. Lo que sabemos es que hermanos de la iglesia de Tiatira le habían advertido que cambiara de parecer. No, eso es lo que dice el capítulo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces, Dios pone, ¿verdad?, a los mismos miembros de la iglesia para hablar con aquel que está en una anomalía, para que cambie de parecer. Posiblemente también el mismo apóstol Juan la había aconsejado, ¿verdad? Porque él posiblemente había pasado por la iglesia, o algunos otros pastores, no sabemos quiénes. Hubo mucha gente que no está registrada en la Biblia, pero que fueron líderes de iglesia. Seguramente algunos de los hermanos hablaron con ella para que se arrepintiera, ¿verdad? Pastores quizá hablaron con ella y ella no encontró el arrepentimiento. Dice la palabra que Dios es grande en arrepentimiento y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero cuando los pecadores rechazan los consejos, encuentran la muerte espiritual, ¿verdad? Y la mujer llamada Jezabel, la del Antiguo Testamento, sabemos cómo fue su muerte, ¿verdad? Una muerte muy trágica. Cayó de la ventana de un edificio alto y su cuerpo se lo comieron los perros. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Versículo 22 y 23 dice, he aquí yo la arrojo en cama, a esta mujer, a Jezabel, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que la mujer Jezabel, de aquí de la iglesia de Tiatira, estaba cosechando lo que había sembrado, ¿verdad? Enfermedad, muerte. Y ya no se le dio otra oportunidad
para que se arrepintiera, ya no se le dio más oportunidad. Sin embargo, si leemos los versículos 22-23, a los seguidores de Jezabel, bueno, de esta mujer, sí se les dio tiempo para que ellos se arrepintieran de los caminos equivocados. Si ellos escuchaban a Jesús, encontrarían vida, ¿verdad? Pero si no toman en cuenta la advertencia que hace el Señor los castigará con enfermedades y morirán, igual que la mujer de Jezabel. Así que todos en la iglesia o todas las iglesias escucharán hablar de la gran desolación que aflige a estos tipos de pecadores. Saben que Jesús es quien escudriña las mentes y los corazones de todos. Por eso se presenta a Él así, como el que tiene los ojos como llama de fuego, porque Él escudriña los corazones y Él escudriña el pensamiento de nosotros y desea Él que nos arrepintamos, ¿verdad? Definitivamente. Mente y corazón, nos habla ahí de la mente y corazón, ¿verdad? Y es lo más íntimo de una persona, donde se encuentran la moral, los sentimientos y los pensamientos. Versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Los seguidores fieles de Jesús ahora oyen que el Señor se dirige a ellos. Las palabras son para los seguidores de Jesús, los del versículo 24. ¿Qué significa? Una pregunta, ¿qué significa la frase las profundidades de Satanás que nos habla, ¿verdad? El versículo 24, las profundidades de Satanás, ¿qué significa? Lo que significa son los profundos secretos de Satanás. ¿Cuáles son estos secretos? Son aquellos que cayeron en la trampa de conocer y de practicar las cosas profundas del mismo Satanás, como los Nicolaitas, como Jezabel y como Baal y todos sus seguidores. Son también las palabras engañosas que pronunciaba Jezabel y que sus adherentes repetían diciendo al resto de la iglesia. Estamos hablando de las cosas secretas de Satanás o de las profundidades de Satanás. También los falsos maestros decían que conocían las cosas profundas y que eran los iniciados. Los Nicolaitas, Jezabel, ellos decían, somos los iniciados porque conocemos las cosas profundas. Nosotros conocemos lo que está dentro del ser humano, nosotros, porque somos los que seguimos ciertas enseñanzas que no son bíblicas, pero las seguimos, y por eso nosotros como seres humanos conocemos las profundidades del corazón del hombre. Y esto es lo opuesto a las enseñanzas del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo examina las profundidades de Dios y también del hombre, claro. El Espíritu Santo examina las profundidades de Dios y también del hombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Eso dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Quien examina las profundidades del hombre y también del mismo Dios es el mismo Espíritu Santo, no es el hombre. Entonces, no desde nuestros tiempos al hombre se le ha querido poner hasta en lo alto, el hombre es lo máximo, no, desde los tiempos bíblicos y desde antes de Apocalipsis, desde antes, el hombre siempre ha querido estar hasta arriba, ¿verdad? La Torre de Babel, Génesis capítulo 11. El hombre quiere ser igual que Dios, construye una torre para tocar el cielo y para llegar a Dios por sus mismos méritos. El Señor los confunde, ¿verdad? Y así es igual también, el hombre que no está en la palabra, que no está en el Señor, quiere o desea conocer los secretos más profundos que tiene Satanás, quiere conocer los profundos más internos que hay en el hombre, pero eso es imposible, eso es solamente dado al Espíritu Santo, al Señor. Solo Él es capaz de conocer las profundidades que hay en nosotros. Bueno, entonces esas son lo que significa, ¿verdad? Lo que podría significar las cosas, los secretos que están solo tiene Satanás,
los consejos que tiene Satanás, las profundidades de Satanás. Ya dimos algunas razones cuáles pueden ser, y son cosas que estaban practicando algunos miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, sabiendo esto, ¿verdad? Bueno, sabiendo que solamente el Espíritu Santo es quien conoce las profundidades, los cristianos fieles en Tiatira difícilmente se dejarían seducir por las palabras de Jezabel. Difícilmente se dejarían seducir ante la invitación de conocer las profundidades de Satanás, cosa que los falsos maestros los invitaban a conocer. No, o sea, y es el engaño, ¿verdad?, que tenemos, siempre ha existido. Deja a Dios, ¿para qué quieres a Dios? Hay otras áreas en donde puedes conocer cosas más profundas, ¿verdad? Y siempre se ha querido tergiversar, cambiar el Evangelio. Bueno, Jesús dice: no impondré carga a ustedes. Eso es lo que dice. Estamos en el versículo número 25. Dice, es el 24, ¿verdad? No, el 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Pero bueno, la frase que dice el Señor, ¿verdad? Que no impondré ninguna carga a ustedes. Al final del versículo 24 dice: no impondré otra carga a ustedes. Esto nos recuerda, ¿verdad?, al concilio de Jerusalén. Usted recuerda el concilio de Jerusalén, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 15. Usted lea todo el capítulo 15 para saber cuál fue el concilio de Jerusalén. El concilio es una junta, una reunión de los líderes de la iglesia. Bueno, se reunieron todos los líderes de la iglesia en Hechos capítulo 15, Pablo, Lucas, Bernabé, Jacobo, Judas, el que escribió la carta, no el traidor, ya se había muerto, Pedro, Juan, todos los del concilio, y entonces ellos empiezan a ver, bueno, cómo les ha ido en el evangelismo. Han ido a evangelizar otras ciudades que no son judías, cómo les ha ido. Y bueno, en resumen, los apóstoles dicen, bueno, se les hace muy pesado a los que no son judíos practicar algunas prácticas que nosotros tenemos como pueblo judío, como por ejemplo la circuncisión o la Pascua. Ellos no lo tienen por costumbre y se les hace muy, muy pesado, por ejemplo, circuncidarse, porque no es una costumbre que tienen. A nosotros como judíos no se nos hace difícil, ya es algo que tenemos por costumbre. Bueno, a fin de cuentas, el concilio dice, bueno, hay que quitar muchas cosas que ya no sean carga para los cristianos. Y entonces en el concilio de Jerusalén estipulaban, finalmente quedaron solamente con 4 cosas que los cristianos tenían que abstenerse. Las 4 cosas eran de lo sacrificado a los ídolos. También estaba prohibido comer sangre. También tenían que abstenerse de comer animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bueno, de estas 4 estipulaciones se les pidió a los cristianos de Tiatira que observaran 2: abstenerse de alimentos sacrificados a ídolos y de inmoralidad sexual. ¿Sí? Dice el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tienen los hermanos de Tiatira? ¿Qué es lo que tienen? Lo que tienen es la totalidad de la fe cristiana depositada en las Escrituras. En otras palabras, les dice Jesús: tienen problemas, hay mala enseñanza, está mal la iglesia, tiene aciertos, pero también tiene defectos. Está bien, solamente les pido a ustedes, que son hijos del pacto, que retengan su fe hasta que yo venga por segunda vez, o hasta que mueran, ¿verdad? Muchos vamos a morir, quizá vamos a morir sin ver que Jesús venga. A lo mejor no morimos, no sabemos, pero los que muramos sin que veamos la segunda venida de Jesús, dice la Escritura que mantengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque por el contexto que estamos viendo, la fe nos sirve, ¿verdad? Es un escudo para no caer en las prácticas que se estaban llevando a cabo y que el Señor aborrece, en las prácticas negativas. Por eso dice el Señor: mantén lo que tienes.
hasta que yo venga por segunda vez, mantén tu fe. Bueno, ya estamos terminando. Finalmente, de los versículos 26 al 29, vamos a ver la promesa que les da el Señor. Ya vimos, vuelvo a repetir. Versículo 20 y 25, vemos el reproche y el mandato. Estamos en eso, ¿verdad? En el reproche y en el mandato. Y aquí ya entramos entonces, bueno, ya vimos eso y ahora vemos la promesa, los versículos 26 al 29. ¿Cuál es la promesa? Dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Como en todas las cartas a las 7 iglesias que se escriben en Apocalipsis, Jesús habla del vencedor que es fiel en hacer las obras de Cristo. Y es sorprendente el contraste entre las obras de Jezabel, que está en el versículo 22. Es muy sorprendente el contraste, ¿verdad?, entre las obras de Jezabel con las obras de Jesús. Muy diferente. Así que hacer la voluntad de Dios es mantener las obras de Jesús hasta el fin de los tiempos. No solamente la fe, sino también la conducta cristiana. Dice Cristo, mantén tu fe hasta que yo venga. Obviamente que si yo mantengo mi fe, mi conducta también debe ir incluida ahí. Y dice la palabra, ¿verdad?, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cristo entonces nos reitera su bendición de aquel a quien da sus promesas. Y son promesas dobles, ¿verdad? Estamos en las promesas. ¿Cuáles son esas dos promesas? Que el Señor da autoridad y da la estrella de la mañana, dice ahí, ¿verdad?, en la palabra. Primero, la promesa, ¿verdad? La promesa alude al Salmo 2.8, porque nos dice Apocalipsis que nos va a dar autoridad. Al que venciere le daré autoridad. Y esta autoridad tiene que ver o alude con el Salmo 2.8. El Salmo 2, versículo 8 dice, como herencia te entregaré las naciones, tuyos son los confines de la tierra. Y aquí en Tiatira dice que les va a dar autoridad, tiene mucho que ver. Entonces, este salmo mesiánico describe un cetro real de Cristo que simboliza su autoridad para gobernar, para aplicar disciplina, para repartir juicio. Así que con Cristo, el creyente que triunfa tendrá la autoridad para gobernar, disciplinar y juzgar. Vea usted la primera carta a los Corintios, no la vamos a ver por el tiempo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Y nos habla el apóstol Pablo que el Señor nos da esta autoridad para gobernar, para disciplinar y para juzgar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Bueno, dice en el versículo número 28, y le daré la estrella de la mañana. Esa es otra promesa que está dando el Señor, y le daré la estrella de la mañana. Este término Jesús lo aplica a Él mismo. Vaya rápido al capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es la estrella de la mañana y el mismo Jesús le dice a la iglesia, al que triunfe, le daré autoridad y la estrella de la mañana. O sea, se va a dar a sí mismo a aquel que triunfe, ¿verdad? Y esto nos anima, ¿verdad?, a continuar adelante. Ahora, ¿cómo da Cristo esta estrella a sus fieles seguidores? ¿Cómo la da? Existe una conexión entre el Salmo 2, 8 y 9, que ya leímos, y Números 24, 17. Vamos rápidamente allá a Números, por favor. Ya estamos terminando. Números 24, 17. Acuérdense de lo que dice el Salmo que ya leímos, Salmo 2, 8. Habla de un cetro de autoridad. Y ahora busquemos Números 24, 17. Dice la palabra, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca.
Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, esa relación, ¿verdad? Esa relación o esa conexión que existe entre el Salmo 2, 8 y 9 y Números 24, 17 es interesante, ¿verdad? Porque nos habla que un rey surgirá de Israel. ¿Quién es este rey? Jesús, claro, pero él también le da a los cristianos la capacidad para gobernar junto con él. Así que el símbolo del cetro del Salmo número 2 tiene mucho que ver con la estrella de la mañana de Números 24, porque ambos son símbolos de realeza que comparte el creyente. Así que los santos gobiernan con Cristo y resplandecen como estrellas de la mañana. La carta a Tiatira concluye con la invitación, versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche con cuidado el mensaje que comunica el Espíritu Santo a su iglesia. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Gracias porque nos pones en advertencia. Tú enciendes, Señor, las luces amarillas de un semáforo para que tengamos cuidado, Señor, para que estemos alertas, que no durmamos en los laureles, Señor, por hacer buenas obras, por creer en ti, Señor, sino persistir siempre en la vida cristiana. Ayúdanos a todos nosotros a que continuemos caminando, Señor, conforme sea tu voluntad, que tu Espíritu Santo siempre nos hable a través de tu palabra, Señor, de una forma personal, en los estudios que tenemos solos, que estamos meditando en tu palabra, Señor, que estamos orando a ti, en esos tiempos que estamos solitos, Señor, contigo y con la Biblia. Ayúdanos, Padre, a conocer tu voluntad, a saber qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Te agradecemos porque también podemos compartir la palabra de una forma grupal como esta, Señor, y también te pedimos que tú nos sigas bendiciendo. Oramos, Padre, para que tú en cada instante, Señor, nos sigas hablando del poder que tiene Jesús, que siempre ha tenido, y que lo esperemos, Señor, como tú quieres que lo esperemos, siempre llenos de fe y haciendo las buenas obras que tú desees que hagamos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Buenas noches, hermanos.